Los antibióticos. En esta diapositiva vamos a hablar un poco sobre los antivirales, quinolonas, tetraciclinas, clorapenicol, aminoglúcidos, macrólidos y betalámicos. Hablaremos sobre la estructura de sus virus, el ciclo biológico, sus generalidades, clasificación, los fármacos que la componen, entre otros aspectos que están mencionados en estas diapositivas. Antivirales. Un virus es un agente infeccioso, un parásito intracelulares y su replicación depende básicamente del proceso de síntesis de la célula al huésped. La estructura de los virus. Este se divide en material genético, el portador de la información necesaria para recopilación ADN y ARN, el cápside, que está cubierta, que protege el material genético, y la cubierta membranosa o bícava lipídica, que los rodea cuando se encuentran fuera de la célula. Esta membrana contiene proteínas codificadas tanto por el propio genoma vírico como por las células hospedadoras. El ciclo biológico de los virus y su replicación viral. Primero la bacteria, después se va absorbiendo, fijando, después la inyección del material genético viral, la síntesis de enzimas virales y replicación del material genético viral, síntesis de la cubierta proteica y encapsulación del material genético viral, ensamblaje, lisis y liberación de las partículas virales. En muchos casos, esta protección es insuficiente y requiere el uso de agentes que retrasen la replicación viral y fortalezcan el sistema inmune de tal forma que pueda combatir la infección. Mientras el virus está replicando, utiliza muchas vías bioquímicas y metabólicas de las células hospederas infectadas. Algunos antivirales que ejercen su acción inhibiendo ya sea la entrada del virus, bloqueando enzimas importantes en la replicación o ensamblaje viral, así como la salida del virus en la célula. La eficacia óptima clínica va a depender del tiempo que transcurra antes de empezar el tratamiento y a la vez de la prevención de la infección. Clasificación de los virus. Estos se clasifican en su estructura y genoma. Están los cubiertos, el ADN, hepatitis B, todos los virus del herpes, como varicela zoster, entre los otros que se ven en la diapositiva. Y el ARN está la rubiola, sarampión, influenza, dengue, retrovirus y VIH. Después están desnudos, que es el ADN es adenovirus y el ARN es enterovirus y poliovirus. Ahora la clasificación de los fármacos antivirales. Según su mecanismo de acción se clasifican en inhibidores de la penetración viral. Y es aquí donde se incluyen todos los fármacos que impiden que el virus penetre en las células o que libere su material genético en las células sanas. Inhibidores de la neuraminidasa que poseen analogía estructural inhiben la neuraminidasa presente en los virus de la gripe del tipo A y B. Por ejemplo, el ácido ciálico, oseltamivir y zanamivir. También los inhibidores de la penetración del VIH, que estos se unen a la proteína CD4 impidiendo la función de la membrana celular con la cápside del virus. Aminas clínicas, que son los derivados del adantamano. El mecanismo de la acción antiviral reside en la inhibición de la proteína M2 viral, cuya activación conduce a la acidificación del interior del virión, necesaria para la decapsidación del virus. Ahora hablemos sobre los inhibidores de la replicación del material genético viral. Esto inhibiendo enzimas implicadas en la replicación genética del virus, por lo que impiden su multiplicación. Algunos inhibidores del ADN polimerasa están en tratamiento en herpes virus, virus del herpes simple 1 y 2 y varicela zoster, Epstein-Barr y citomegalovirus. El ADN polimerasa permite la replicación del material genético de los ADN virus y no destruyen los virus, sino que impiden que proliferen.
Algunos análogos de guanosina, aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, valganciclovir y ribavirina. Algunos análogos de adenosina está penciclovir y fanciclovir. Algunos análogos de timidina está bilirrubina y idusuirudina, con estructura no nucleidósica foscarnet. Los inhibidores de la transcriptasa inversa. Esto es que permite a los retrovirus transformar su ARN en ADN para que sea replicado junto con el de la célula hospedadora. Algunos inhibidores análogos de nucleótidos están los análogos de timidina y los inhibidores de no nucleosídicos y nucleotídicos están análogos de cidatidina, análogos de guanosina, análogos de adenosina y nebiparina, ebiparin y rilpivirina. Ahora algunos inhibidores de la proteasa del virus de la hepatitis C. La proteína NS3 del VHC es una enzima multifuncional que revierte el enrollamiento de cadenas dobles de ARN formadas durante la replicación viral. Está implicada, por tanto, en el ensamblaje, pero también en la replicación. Los inhibidores de la proteasa NS3 del VHC son boceprevir, simeprid y paritaprevir. Hablemos sobre la oseltamivir. Farmacodinamia profármaco, inhibidor selectivo de las enzimas neuromadidasas, enzimas que se encuentran en la superficie del virón. Indicación, por ejemplo, gripe por el virus influenza, se dice que su dosis son 75 mg cada 12 horas por 5 días y su presentación es una cápsula de 75 mg y polvo para preparar suspensión. La diseminación posterior del virus infeccioso por el organismo es indispensable para la entrada del virus en las células no infectadas. Reacciones adversas, náusea, vómito, dolor abdominal y cefalia, contraindicaciones en caso de hipersensibilidad. Esto relacionado a la farmacocinética, unión muy poco con las proteínas plasmáticas, vida media de 6 a 10 horas. El aciclovir es derivado de la guanosina, fármaco de elección para el tratamiento de la infección por herpes. Este actúa impidiendo la polimerasa del DNA viral. Requiere de 2 pasos de fosforilación para su activación. Se monofosforila por la sinasa de timidina del virus y se fosforita de nuevo por la sinasa del huésped para formar un nucleótido, lo que lo lleva a ser un sustrato y un inhibidor de la polimerasa de DNA viral. Algunas concentraciones plasmáticas son alcanzadas después de 8 horas. Su vida media muy corta, 2 a 3 horas, por lo que requiere de múltiples dosis diarias. Farmacocinética. Su indicación es para herpes simple de los tipos 1 y 2, herpes virus genital, herpes virus orofacial, encefalitis por herpes virus y herpes zóster activo frente al virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. Su presentación son cápsulas de 200, tabletas de 400 y 800 mg, ampolletas de 250 mg y pomada. Su crema, infusión, solución en aerosol, suspensión y ungüento oftálmico. La dosis para el herpes genital inicial grave requiere una dosis de 5 mg kilogramos cada 8 horas por 5 días. El herpes simple y herpes zóster diseminado requiere una dosis de 5 mg por cada 8 horas por 7 días. Se administra por vía oral en los episodios iniciales una dosis de 200 mg 5 veces al día durante 10 días. Para las recurrencias se da 200 mg 5 veces al día durante 5 días. La pomada de aciclovir se prescribe para el herpes genital inicial y herpes mucocutáneo. Se aplica 6 veces al día durante 7 días.
Hablemos sobre quinolonas. Las quinolonas son antimicrobianos bactericidas que inhiben la síntesis del ADN bacteriano. Algunos mecanismos de acción se dice que debido a que provocan el bloqueo de la subunidad A de la ADN, girasa topoisomerasa 2, enzima perteneciente al grupo de las topoisomerasas, las cuales en un número de 4 son esenciales para la duplicación del ADN. La clasificación. Se clasifican por generaciones coincidiendo con su época de aparición y sobre todo en el espectro bacteriano. Por ejemplo, los quinolonas de primera generación. Estos tienen actividad frente a bacterias gram negativas por sus características farmacocinéticas. Solo tratamiento de las infecciones de vías urinarias, ácido nalicídico, sinoxacina, ácido oxolínico, pimérico y piromídico. Los quinolonas de segunda generación pueden utilizarse en el tratamiento de cualquier tipo de infección siempre que la bacteria sea sensible. Presentan una actividad frente a las bacterias gram negativas y de forma más moderada frente a las bacterias gram positivas. Los fármacos incluidos en el grupo son ciprofloxácico, norfloxacina, ofloxacina, profloxacina y otros. Los quinolonas de tercera generación presentan una gran actividad antibacteriana que incluye bacterias resistentes a los fármacos restantes de las generaciones. Incluyen, por ejemplo, el levofloxácico, entre otros. Hablemos sobre el ácido nalidíxico en la primera generación. Este actúa interrumpiendo la multiplicación del DNA bacteriano. Este se administra por vía oral, es absorbido en el tubo digestivo, su metabolización ocurre en el hígado y es eliminado a través de la orina y heces. Su indicación, dosis y presentación. Se emplea para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias agudas y crónicas. La dosis que debe administrarse es de 1 gramo cada 6 horas durante 2 semanas. Se presenta en tabletas de 250 y 500 mg. Algunas reacciones adversas son alteraciones gastrointestinales, alteraciones hematológicas, cefalia, visión borrosa y erupción cutánea. Contraindicaciones: está contraindicado durante la lactancia y en sujetos con aumento en la presión intracraneal. El ciprofloxácico. La acción bactericida proviene de la inhibición de la enzima DNA girasa. Su distribución es amplia en los tejidos corporales y su vida media plasmática es de alrededor de 5 horas. Farmacocinética. Se administra por vía oral tópica intravenosa. Cuando es administrada por vía oral se absorbe en el tubo digestivo. Su indicación o dosis es de acuerdo a infecciones de vías urinarias. Debe administrarse 250 a 500 mg cada 12 horas por 2 semanas. Infecciones gastrointestinales, fiebres tifoides, diarreas infecciosas y peritonitis. Infecciones de vías respiratorias como bronquitis aguda, fibrosis quísticas, infecciones de hueso y articulaciones. Úlceras, quemaduras y heridas infectadas a los accesos. En estos casos es recomendable una dosis de 500 mg cada 12 horas. Si son graves, emplear 750 mg cada 12 horas o por vía IV 400 mg cada 12 horas durante 2 semanas. Por vía tópica se utiliza en el tratamiento de la conjuntivitis. Los adversos son náusea, diarrea, vómito, dispepsia, dolor abdominal, colitis pseudomembranosa, vértigo, convulsión, erupciones cutáneas y alteraciones hematológicas cartílagos. Contraindicaciones en pacientes alérgicos a las quinolonas durante el embarazo, la lactancia y en niños. Levofloxácico es el representante de las quinolonas de tercera generación. La farmacodinamia, al igual que todas las quinolonas, actúa inhibiendo la DNA grasa, enzima responsable de la síntesis del DNA bacteriana y evitando de esta manera la transcripción y la replicación bacteriana. Farmacocinética es administrado por vía oral e intravenosa. Las concentraciones plasmáticas son alcanzadas después de 1 a 2 horas. La dosis recomendada es de 500 mg.
independiente de la vía de administración cada 24 horas en pacientes con función renal normal. Es utilizado en infecciones de vías respiratorias, urinarias, de piel, tejidos blandos y gastrointestinales. Su vida media es de 6 a 8 horas y se metaboliza muy poco en el organismo y es eliminado a través de la orina. Es necesario ajustar la dosis en sujetos con insuficiencia renal. El medicamento se presenta en tabletas y ampolletas o frascos de 500 mg. Reacciones adversas. Las más frecuentes son gastrointestinal, somnolencia, fatiga y toxicidad de cartílagos. Contraindicaciones. Está contraindicado en caso de hipersensibilidad durante el embarazo, la lactancia y en niños. Antibacterianos, tetraciclinas y cloranfenicol. Estos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Estos afectan la subunidad 30 segundos ribosomal, como los aminoglósicos, y afectan la subunidad ribosomal, cloranfenicol, macrólidos, sinclamia, entre los otros mencionados. Tetraciclinas. Este es un grupo de antibióticos, unos naturales y otros obtenidos por semisíntesis, que abarcan un amplio espectro en su vida antimicrobiana, a partir de varias especies de Streptomyces, cortacetraciclina, oxitetraciclina, tetraciclina o bien por semisíntesis de meclociclina, metaciclina y miniciclina. Clasificación. Según su tiempo de vida media, de 6 a 8 horas, está la clortetraciclina. Vida media de 12 a 14 horas está la metaciclina y vida larga de 16 a 18 horas la minociclina. Según su generación, primera generación de 1948 a 1963 está la cortetraciclina producida por dos diferentes especies de Streptomyces descubiertas a finales de los años 1940. La segunda generación de 1965 a 1972 está la metaciclina, dosiclina y minociclina, derivados semisintéticos de las primeras. Y la tercera generación, 1993, ciclina, el grupo más reciente de ciclo en fase experimental. De acción son bacteriostáticas, aunque pueden llegar a ser bactericidas a altas concentraciones. Estas actúan inhibiendo la biosíntesis a nivel de los ribosomas 70 y 80, inhibiendo la transcripción del mensaje genético al impedir la penetración del ARN mensajero al interior de la célula de la subunidad 30S del ribosoma. De esta forma, impide la unión del aminoácido, incluyendo el de iniciación, el formil, con el sitio del receptor de dicha unidad. La tetraciclina accede al interior de la célula por un mecanismo doble de difusión pasiva y transporte activo, y eso provocando el bloqueo de la iniciación de la cadena polipeptídica. Aquí una imagen sobre cómo esto tiene que ver con el mecanismo de acción. Mecanismos de resistencia. La resistencia a la tetraciclinas es mediada por plásmidos y las bacterias se hacen resistentes solo después de expuestas a las drogas, siendo capaces de transmitir esta resistencia a otras bacterias mediante transferencia plasmídica. El espectro antibacteriano. Las tetraciclinas son el prototipo de antibióticos de amplio espectro. Son bacteriostáticos para bacterias gram más y gram menos y anaerobios. Los gram más desarrollan resistencia más rápidamente, por lo que su uso es más restringido en estas infecciones, para las cuales se dispone de agentes superiores o más eficaces. También actúa contra clamidias, micoplasma y fórmulas LI, algunos protozoarios como amebas, cocos, gram-más, streptococo beta, Moltovirans, Faelictis, enterococo, entre los otros. Fármaco
Farmacocinética. Se absorbe en el tracto gastrointestinal, fundamentalmente en nivel del estómago e intestino delgado superior. La absorción es menos completa a nivel del tracto intestinal inferior. La absorción aumenta en ayunas y disminuye si se administra con leche u otros productos lácteos. La absorción oral de las tetraciclinas varía dependiendo de la tetraciclina considerada. La clortetraciclina se absorbe en menos del 30%. La tetraciclina, oxitetraciclina y demociclina es de 60 a 80%. Doxiciclina y minociclina de 90 a 100%, pues en ellas no infiere de forma significativa la alimentación. Las tetraciclinas atraviesan la barrera placentaria y las méninges, aunque estas no estén inflamadas. También llegan en concentraciones efectivas al líquido sinovial, mucosa, lágrimas, hueso, esmalte dentario, también en saliva. Presentan alta penetración en las pieles y las uñas. Penetran en el sebo y son eliminadas a través del sudor, por lo que están indicados en el tratamiento del acné. Todas se metabolizan en hígado y se concentran en bilis 10 veces más que en el plasma. Luego se excretan al intestino, donde sufren reabsorción parcial y circulación enterohepática. Si existe disfunción hepática, aumenta su concentración en sangre, por lo que debe ajustarse la dosis en estos casos. La excreción se lleva a cabo por riñón, por filtración glomerular, apareciendo el 50% de la dosis en orina. Otra parte se excreta por bilis, sudor y lágrimas y leche materna. Efectos adversos en el tracto gastrointestinal. Cuando el agente se administra por vía oral aparecen molestias epigásticas, ardor, náusea, vómitos, estomatitis y glositis. Cuanto más elevada la dosis, mayor posibilidad de reacciones irritativas. Con el uso prolongado, las tetraciclinas pueden modificar la flora normal, pudiendo crecer gérmenes no susceptibles como pseudomonas, proteus, estafilococos, clostridium o cándidas. La toxicidad renal. Las tetraciclinas pueden producir trastornos renales, principalmente albuminiria. También pueden agravar la uremia en pacientes con enfermedad renal previa. Generalmente la dosiclina es la que menos produce efectos renales. Las tetraciclinas vencidas. Se ha observado en pacientes que ingieren tetraciclinas vencidas un cuadro clínico semejante al síndrome de Fanconi, que consiste en náusea, vómitos, poliuria, polidipsia, proteinuria, glucosauria y aminoaciduria. Estas manifestaciones desaparecen en forma gradual de 30 días después de suspender la droga. Las tetraciclinas pueden producir tromboflebitis cuando se administran por vía intravenosa y gran dolor 37 en el sitio de aplicación si se administran por vía intramuscular. A nivel sanguíneo, fue observado en algunos casos leucocitosis y púrpura trombocitopénica. En niños pequeños pueden producir aumento de la presión intracraniana aún en dosis adecuadas. Usos terapéuticos. En líneas generales podemos decir que son de primera elección para brucelosis, para formas agudas crónicas como para recurrencias, infecciones por clamidias, infecciones por micoplasmas. La utilización de cladricinas es bastante limitada en medicina debido a sus efectos tóxicos. También son de primera elección en nocortiosis y en infecciones causadas por Coxiella, las tetracicliones y en dermatología. El clorafenicol es un agente antimicrobiano útil para el tratamiento de la fiebre tifoidea y paratifoidea, aunque no se encuentra indicado en la mayoría de las infecciones por Shigella. Puede ser una alternativa en casos de infecciones graves y aquellas que cursan con sepsis. El clorafenicol es un efecto particularmente en casos resistentes a la ampiciclina. El clorafenicol también muestra utilidad en infecciones causadas por gram negativos anaeróbicos. Debido a su penetración adecuada con el humor acuoso, clorafenicol se ha empleado con éxito en infecciones oculares. Mecanismo de acción y farmacocinética. El clorafenicol inhibe la síntesis proteica uniéndose a la fracción ribosomal 50S. El clorafenicol penetra fácilmente a las bacterias por difusión facilitada, impidiendo que el extremo que contiene aminoácidos del RNA-T se ligue a los sitios de la unión. El cloranfenicol también puede inhibir la síntesis de enzimas mitocondriales de la célula.
Se absorbe bien por vía oral, se distribuye por todo el organismo. Se elimina por el metabolismo hepático de forma inactiva. La vida media de eliminación es de 1,6 a 3,3 horas, donde alcanza concentraciones entre 60% y 90% de los plasmas. Se concreta por vía renal, mientras que la vida media en pacientes con enfermedad renal terminal es de 3 a 7 horas. Dosis. La dosis recomendada para adultos y niños es de 50 mg por kilogramo de peso por dosis en las fiebres, dosis divididas cada 6 horas. Y sus reacciones adversas son confusión, delirio, náusea, vómito, entre los otros que son mostrados en la diapositiva. Ahora hablaremos sobre los aminoglúcidos y macrólidos. ¿Qué son los aminoglúcidos? Son medicamentos antibióticos que han sido utilizados por más de 40 años. Su actividad antibacteriana es fundamental contra bacilos gram-negativos, aerobios y microbacterias. Su espectro terapéutico es muy amplio, sin embargo, debido a su potencial nefrotoxicidad y toxicidad, se limitó su uso. Se pueden clasificar en atendiendo su estructura química. Se divide entre las familias streptomicina, carbamazepina, gentamicina y neomycina, y con sus indicaciones generales que incluyen gentamicina, tobramicina, amikacina y netimicina, y los aminoglúcicos con uso limitado o indicaciones específicas. Farmacodinamia. Estos son aminoglúcicos son bactericidas rápidos y poseen una alta afinidad por ciertas porciones del RNA, especialmente del mRNA de células procariotas. Y también los aminoglúcicos alteran la integridad de la membrana citoplasmática bacteriana. Farmacocinética. Aquí nos explica básicamente cómo los aminoglúcicos son más efectivos son en ambientes alcalinos y ya que se absorben rápidamente por vía intramuscular o subcutánea. No son metabolizados en el organismo y solo un pequeño porcentaje se une a proteínas plasmáticas. Se muestra también cómo debe administrarse. eh, las atraviesan las barreras hematoencefálica y la administración y tienen una vida media prolongada en plasma de 2 a 3 horas y se encuentran en orina aún en 48 a 200 horas después de suspender un régimen de dosis múltiples. Se secretan en un 98% por filtración glomerular. El efecto posambiótico. En este periodo de suspensión del crecimiento bacteriano después de interrumpir la exposición a concentraciones del aminoglucósico por encima de la concentración mínima inhibitoria. Su actividad es dosis dependiente, es decir, mientras mayor sea la concentración del aminoglucósido, será más prolongado el efecto posantibiótico. El EPA de los aminoglucósicos permite que estos sean administrados una sola vez cada 24 horas sin perder efectividad antimicrobiana y disminuyendo su toxicidad, principalmente sobre las células renales. Algunos experimentos han mostrado que la presencia de leucocitos en modelos animales prolonga el EPA de los aminoglucósidos. Las bacterias son más susceptibles a la acción de los leucocitos durante la fase posantibiótica. El régimen de una dosis diaria da como resultado un pico sérico mayor y por lo tanto un PAE más prolongado, lo que posiblemente mate por completo a los gérmenes sin recrecimiento de variantes resistentes. El máximo EPA de los aminoglucósicos es alcanzado con concentraciones del antibiótico 10 veces mayores a la concentración mínima invitatoria. Y streptomicina, que es un antibiótico del grupo aminoglucósico derivado del Streptomyces griseus, es bactericida y eficaz contra gérmenes extracelulares en multiplicación rápida. Inhibe la respiración celular y síntesis de la proteína de las cepas de Mycobacterium tuberculosis. Los efectos secundarios comunes del medicamento son dolor e inflamación en el sitio de la aplicación, así como diarrea y cefalia. Su efecto colateral más importante es la otoxicidad. En ocasiones también se ha observado nefrotoxicidad.
Farmacocinética. Se administra por vía intramuscular. Las concentraciones plasmadas son alcanzadas después de 30 minutos. Su distribución no ocurre en todos los tejidos del organismo, atraviesa la placenta. Su vida media es de 2 a 3 horas y no se metaboliza y es eliminada por la orina. Es empleada para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar con combinación con otros fármacos. La dosis se concentra en niños de 20 a 40 mg kilogramos por día, en adultos 15 mg por kilogramos por día, máximo 1 gramo. El fármaco se presenta en las tabletas de 1 gramo. Macrólicos. El antibiótico tipo de la macrólicos es la etrimoxilina. La estructura química de todos los macrólicos es un anillo lactónico macrocíclico unido por un enlace glucosídico a desoxiazúcares animálicos. Farmacocinética. La biodisponibilidad de los macrólicos tras su administración oral es muy limitada, a excepción de la roxicomina y la micocamicina. Mecanismo de acción. Los macrólicos son agentes bariostáticos que inhiben la síntesis proteínica al unirse reversiblemente a la subunidad 50S ribosomas bacteriano y pilar en ocasión. En ocasiones, dependiendo del tipo de organismo, tamaño del inóculo, concentraciones alcanzadas o tiempo de exposición, pueden producir un efecto bactericida. La eliminación de los macrólicos es fundamentalmente mediante metabolismo hepático micromosal, en excepción de la acitromicina. No se elimina mediante hemodiálisis ni diálisis peritoneal. Existen diferencias en la extendida de eliminación que oscila entre 1 hora para la eritrocina hasta 40 horas para la acitromicina. Eritromicina es una base débil y vulnerable a la degradación ácida en el estómago. Tiene un amplio espectro de actividad contra las bacterias aerobias y anaerobias, gram positivas y gram negativas. Es un antibiótico macromólico que actúa a nivel de las unidades del ribosoma. Es administrada por vía oral y parenteral. Cuando se administra por vía oral, su absorción es muy rápida en el tubo digestivo. Su vida media es de 1 a 2 horas, se metaboliza en el estómago e hígado. Indicación, dosis y presentación. Está indicada por lo regular en pacientes en quienes se sabe que son alérgicos a la penicilina y a las cefalosporinas en caso de infecciones como amigdalitis, otitis, infecciones de vías respiratorias, infecciones en piel y tejidos blancos, fosferina, infecciones urogenitales. La erotricina se presenta en tabletas de 500 y 600 miligramos, en suspensión de 125 y 200 gramos y en forma de gotas. También otras presentaciones como gel, cápsulas y un ungüento ultramolecular. La dosis en niños es de 30 a 50 mg, repartida en 3 administraciones durante 7 a 10 días, y en adultos es una tableta de 500 mg cada 6 a 8 horas durante 7 a 10 días. Betalácticos. El anillo betaláctico forma parte de la estructura de varias familias de antibióticos. Su mecanismo de acción constante consiste en la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, interfiriendo en la síntesis del peptiglopínaco mediante un bloqueo en la última etapa de su producción. Actúan activando la utoxilina bacteriana endógena que destruye el peptido clánico. Son bacterias parciales, ya que solo actúan en fase del crecimiento celular. La tolerancia a los betalácticos por lo general muy buena, solo un 10% de los pacientes presentan alergia verdadera a los mismos. Clasificación. Betalácticos. Penicilina, inhibidores a las beta-lactamasas, carbapenems, polinoláctico y cefalosporinas. Penicilinas. Es empleado para denominar a un grupo de antibióticos de origen natural o semicéntrico. Estas son debido a su capacidad de inhibir a la síntesis de la pared celular bacteriana y de activar enzimas que destruyen dicha pared. Son producidas por los hongos Penicillium notatum y Penicillium y fue descubierta por Fleming en 1929. Sus principales inconvenientes son las reacciones alérgicas que originan, las cuales se producen entre 5 y 10% de las personas y que van desde una erupción leve hasta una anafilaxia que puede causar hasta la muerte. El mecanismo de acción bactericida consiste en el deterioro de la pared del celular del microorganismo. Inhibe la tercera y la última etapa de la síntesis de pared celular bacteriana mediante la unión a determinadas proteínas de la pared celular. Aquí una imagen que explica básicamente el proceso.
Las penicilinas se clasifican según su espectro de actividad antimicrobiana en naturales, aminopecilinas, resistentes a penicilina o B-lactamasas, antipseudomonas, pecilinas antisépticas. Y aquí más imágenes con su presentación. Generalidad. Grupos penicilina o naturales, activas contra cocos gram y gram menos. Grupo penicilina de espectro ampliado o aminopenicilas. Grupo penicilinas pendici, nasa reciente y antipseudomonas. Farmacocinética. Después de la administración parental, la absorción de la mayoría de las penicilinas es completa y rápida. Por vía IMM producen dolor. Es por ello que cuando se necesitan grandes dosis se utiliza la vía intravenosa. Después de su administración oral, la absorción de las diferentes penicilinas es variable y depende parcialmente de su estabilidad en medio ácido y la unión de las proteínas. Después de su absorción, las penicilinas se distribuyen ampliamente entre los líquidos y tejidos corporales. La vida media en las penicilinas es de 30 a 60 minutos, pero si hay insuficiencia renal es de 10 horas. La secreción de la ampicilina es más lenta. La mayor parte de las penicilinas absorbidas se secretan por los riñones en la orina y pequeñas cantidades lo hacen por otras vías. Aproximadamente el 10% de la secreción renal se hace por filtración glomerular y el 90% por secreción tubular. Usos clínicos y diferencias de preparados. Los penicilinas son los antibióticos más eficaces que existen y son los de mayor utilización en terapeuta microbiana. Todas las penicilinas orales se deben utilizar alejadas de los alimentos 1 hora antes o 1 o 2 horas después de las comidas para disminuir su combinación o activación. Aquí un poco sobre el grupo penicilinas. Nos habla sobre su espectro ampliado y sobre su prototipo. Reacciones adversas. El efecto colateral más importante consiste en las reacciones de hipersensibilidad y hace que las penicilinas sean la causa más común de alergia por drogas. Las manifestaciones alérgicas incluyen rash macular o urticarial, fiebre, broncoespasmo, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxia. Ahora hablaremos sobre el cefalosporinas. Estos son antibióticos semicéntricos derivados de la cefalosporina C, un antibiótico natural producido del hongo Cephalosporium acrinomium. Son bactericidas que inhiben la síntesis de la pared antibacteriana, al igual que las penicilinas. Reacciones adversas. Todas las cefalosporinas suelen producir colitis pseudomembranosa, leucopenia, trombosinopia y la posibilidad de la prueba del COMS. Ocurre dolor en el sitio de la inyección intramuscular y tromboflebitis tras la administración intravenosa con efectos adversos muy comunes. Farmacocinética. Son administradas por vía oral y parental. Se distribuyen en casi todos los tejidos del organismo y van unidas a las proteínas plasmáticas en forma reversible. Son metabolizadas en hígado y eliminadas en la bilis y orina. Indicación. Las cefalosporinas a menudo son usadas para profilaxis en cirugía ortopédica abdominal y pelviana. Se emplean muchas veces en infecciones causadas por bacilos gram negativos y cocos gram positivos. Su clasificación. Estas se clasifican en 4 generaciones basándose en su espectro de actividad antimicrobiano y cuando fueron introducidas en el mercado. Entonces está primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación, que básicamente menciona cefalotina, cefaxolina, cefalexina, cleurofanzol, ceclafor, entre otros, vistos en esta presentación. Primera generación son muy activas contra los cocos gram-positivos, incluyendo neumococo, estreptococo y adenos. Cefaxolina es menos dolorosa cuando se administra por vía intramuscular. Está administrada por infecciones de vía urinaria, osteomolitis, infecciones de la piel y tejidos blandos y en profilaxis de cirugía perioperativa. Su aplicación es por vía intramuscular intravenosa a dosis de 0,5 a 2 gramos cada 6 a 8 horas en adultos y de 50 a 100 gramos en dosis fraccionadas en niños. Ceftriaxona
Tiene las mismas indicaciones que la fenfluramina. Su administración es por vía oral a dosis de 500 mg a 1 gramo cada 12 horas en los adultos y de 300 mg en niños de las dos dosis fraccionadas. Cefalexina se le administra por vía oral y es utilizada en el tratamiento de infecciones comunitarias leves moderadas de la piel urinaria. Se es prescrita por vía oral a dosis de 250 a 1 gramo cada 6 horas en los adultos y de 25 a 100 mg en niños en dosis fraccionadas. Cefalotina. Este fármaco no se absorbe en el tracto gastrointestinal, por lo que debe utilizar por vía parental, aunque la inyección intramuscular es muy dolorosa. La dosis usada en los adultos va de 0.5 a 2 gramos cada 4 a 6 horas. En los niños la dosis que maneja es de 80 a 160 miligramos cada día. Segunda generación. Estos fármacos tienen menor actividad contra microorganismos gram positivos y una mayor actividad contra microorganismos gram negativos como influenza e eclipsia. Cefalandor fue la primera cefalopina disponible en la segunda generación. Es administrada vía parental de dosis de 500 mg a 200 cada 4 a 8 horas en los adultos y de 100 a 150 mg en dosis fraccionada para los niños. Ceclafor es administrada por vía oral y usada en otitis media, infecciones de vías superiores e inferiores, infecciones cutáneas, urinarias y de tejido blanco. Cefordina se utiliza por lo regular en las infecciones del tracto respiratorio inferior por microorganismos productores de belatamasas en la proxilaxis de la cirugía del tórax. Su administración por vía parental a dosis de 650 mg a 1.5 cada 6 a 8 horas en los adultos. Cefonicid. El medicamento posee una vida media plasmática muy larga, por lo que se administra una vez al día de 500 mg a 200 en los adultos. Tercera generación. Su espectro de acción es muy amplio. Cemotacina. Este fármaco a menudo es utilizado en el tratamiento de la meningitis, así como en las infecciones de la piel y los tejidos blancos, al igual que la osteomielitis. Se administra por vía parenteral a dosis de 1 a 2 gramos cada 4 a 8 horas en los adultos. Se tracciona. Se administra por vía parental de 1 a 2 gramos 2 veces al día en los adultos. Para la gonorrea no complicada está indicada una sola dosis intramuscular de 125 mg. Para erradicar el estado portador meningocócico, el paciente recibe una sola dosis intramuscular de 250 mg de adultos y 125 mg en niños. Ceftriaxona es usada sobre todo en infecciones combinadas leves y moderadas por microorganismos anaeróbicos. Ceftazina se utiliza en infecciones no consideradas por bacilos gram negativos, incluyendo meningitis, en el tratamiento de pacientes neutropénicos febriles. Cuarta generación. La estructura química de base que poseen estos medicamentos le confiere una buena penetración a través de la membrana celular más externa de las bacterias. Son utilizadas en las neumonías por estreptococo, en neumonías penicilino resistentes, en infecciones nosomicales del tracto respiratorio inferior, urinarias, así como de la piel, tejido blanco y en estados febriles, de estados neutropénicos y pacientes críticos. Debe ser administrada por vía intravenosa a dosis de 1 a 2 gramos cada 12 horas en los adultos. Inhibidores de belatamasas. Son un grupo de sustancias farmacológicas que se anuncian en antibióticos beta-lactámicos con el fin de impedir la activación enzimática del anillo beta-lámico por algunos gérmenes. Cuando un antibiótico beta-lámico es atrapado por una beta-laminasa, la enzima rompe por hidrólisis el anillo beta-lámico y la actividad antimicrobiana se pierde por incapacidad posterior del antibiótico para ligarse con las proteínas fijadoras. Una vez terminada su acción, la beta-masa se desprende de los restos del antibiótico y se puede nuevamente atacar otra molécula del antibiótico beta-lámico. Debido a que el centro activo de la enzima está preparado para actuar específicamente en el anillo beta-lámico, las sustancias inhibidoras de la beta-laminasas deben parecer estructuralmente el antibiótico. El sulfatán, el ácido clavulánico y el tauntán, por ejemplo, tienen estructuras parecidas con un anillo betalámico que la enzima bacteriana rompe e hidroliza, pero con la diferencia de lo que sucedería con el antibiótico convencional. Queda unida la enzima en forma permanente y no puede seguir actuando sobre otras moléculas betalácnicas. El resultado de esta reacción es la explosión de IBL y la betanasa. Es por ello que los IBL han sido denominadas inactivadores suicidas de la betalamasa. Ácido clavulánico. Actúa como un inhibidor suicida ya que se une al sitio activo en la enzima beta-lamasa en forma irreversible, inactivando la enzima. Esta no inhibe la beta-lamasa producida cromosómicamente en especies de pseudomonas Enterobacter y Serratia. Sin embargo, el ácido clavulánico
combinado con maxicilina, ampicilina, titracilina y clozirina, incrementa la actividad de estos agentes contra infecciones producidas por cepas de estafilococos, gonococos, influenza. La farmacocinética del ácido clavulónico es muy similar a la amoxicilina. El ácido clavulónico se elimina preferentemente por el riñón. Su vida media es de aproximadamente 1 hora. Se liga escasamente a las proteínas plasmáticas y se distribuye principalmente en el líquido extracelular. La combinación amoxicilina-ácido clavulónico es especialmente en otitis media, sinusitis, infecciones del tracto respiratorio inferior causadas por H. influenza e I b, catarrálisis productoras de betalamasas. También esta combinación es efectiva para tratar infecciones de piel producidas por estafilococos y estreptococos y se recomienda en infecciones por mordeduras de animales. La combinación de caseína ácido clavulónico puede administrarse por vía IV y es efectiva en infecciones hospitalarias, respiratorias, intraabdominales, obstétricas, ginecólogas, en infecciones graves de piel y tejidos blancos, en osteomorosis producidas por agentes multiresistentes. Monobactans constituyen un nuevo grupo de antibióticos betalácticos. Químicamente se diferencian de los otros en que carecen de estructura bicíclica. Estos solo poseen un anillo betalámico, solo el que se efectúa en situaciones, agregando cadenas alterales que se le convienen actividad antimicrobiana. Astreonam ha sido aprobada en muchos países. Es el único agente motobactans en uso. Es resistente a las betalamasas. Su mecanismo de acción es similar a los otros betalámicos, inhibiendo la síntesis de las paredes bacterianas. Los monobactans atraviesan la pared membrana celular y se unen firmemente a los PBE, enzima necesaria en las etapas finales de la transcriptación y formación de la pared de la bacteria gram, principalmente aerobias. Farmacocinética. Este agente se administra por IMM o B. Se distribuye ampliamente en todo el organismo. Se elimina en su mayor parte en forma inalterada por el riñón. 2-3 dosis, por lo que es especialmente en infecciones urinarias. Lógicamente, la eliminación se perturba significativamente en pacientes con insuficiencia renal. Una parte sufre metabolización hepática y excreción biliar. El espectro antibacteriano. El Astreonam es un antibiótico de espectro relativamente reducido. Considerando su espectro, se lo utiliza frecuentemente en combinación con otros agentes activos contra inmunoglóbulos como la cinclomicina y efectos adversos. Posee efectos similares a los betalámicos. Sin embargo, y de acuerdo a su estructura química, no produce impresibilidad usada con las penicilinas y cefalosporinas, por lo que se puede ser utilizado en pacientes alérgicos a otros antibióticos. Carbapenems son agentes betalámicos recientemente incorporados a la terapéutica antibacteriana. Son agentes bicíclicos similares a las penicilinas, cuya estructura básica difiere de las mismas en que poseen un carbono en reemplazo del azufre en el anillo pentagonal que se une al anillo betalámico. El impinim, el prototipo del grupo, posee una cadena lateral hidroxietil en vez de las clásicas cadenas aminosalidadas de penicilinas y cefalosporinas. Debido a su estructura y tamaño molecular, atraviesa con facilidad las paredes bacterianas de los grandes y por su configuración adquieren fuerte resistencia a la betalamasa. Mecanismo de acción y farmacocinética. Se liga firmemente a las IS y resultan así inhibidas. Estas proteínas fijadoras de penicilina son enzimas indispensables para la síntesis final de la pared bacteriana. Esta es resistente a las betalamasas y sin embargo es capaz de inducir la producción de estas enzimas por bacterias productoras de betalamasas sin ser hidrolizadas por ellas. El INPE se metaboliza por acción de dipeptinasas. Por eso puede administrarse juntamente con cilastimina y es útil, por ejemplo, en infecciones hospitalarias por múltiples agentes o infecciones graves mixtas aerobios y anaerobios. Efectos adversos. Posee variables efectos indeseables como náusea, vómito y diarrea. También se han producido convulsiones, sobre todo en pacientes con desórdenes neurológicos.
También puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad alérgica y superinfecciones. El uso indiscriminado de ese agente puede generar resistencia bacteriana al mismo. El meropenem. Este tiene un aspecto semejante al anteriormente mencionado, aunque es algo activo frente a cocos gram positivos. Su vida media es algo superior. Los intervalos cada 8 horas permiten un tiempo más prolongado de permanencia de la concentración, por lo que se recomienda esta pauta en los casos de infecciones de topografía de difícil acceso como meningitis, neumonías hospitalarias, abscesos intraluminales y endocarditis. Y bueno, eso sería todo por hoy. Gracias.